deben ir retirados y aislados de los cables de energía eléctrica para evitar interferencias. Con respecto a los calibres de los conductores o cables alimentadores, el calibre de los cables alimentadores y sus respectivas protecciones deben ser de tal manera que se garantice una caída de voltaje permisible. ¿Qué significa esto? Y que la capacidad también de interrupción de corriente sea la adecuada. Significa que los conductores deben de tener la ampacidad necesaria para llevar la corriente que se necesita. Aparte de eso, deben cumplir con una caída de voltaje menor al 2%. Y aparte de eso, pues, el breaker o disyuntor debe estar calculado de tal manera que en caso de un exceso de corriente se dispare a efectos de proteger el conductor. Disposición de los medidores de energía. Disposición de los medidores de energía. Los medidores de energía eléctrica instalados por la compañía eléctrica deben localizarse en la planta baja del edificio. En algunos casos, los interruptores de protección de los alimentadores de cada apartamento deben de ser instalados junto a cada medidor de energía. O sea que si yo tengo mis bases de contador en la planta baja, también no puedo tener mi contador en cada piso. Pero las compañías que miden la energía no les gusta tener regadas las mediciones, les gusta tenerlas en un solo lugar, ¿no? Aunque es obligación de ellas andar por cada piso midiendo la energía necesaria. Ingeniero, es por eso que los contadores se encuentran en el primer piso de varios apartamentos, pero... Así es. Ok, sí. Sí, en algunos casos se encuentran en el primer piso, en otros casos se encuentran en la entrada de cada apartamento. Sí, en la pared de entrada de cada apartamento usted puede encontrar el medidor y a la par o internamente dentro del centro de carga un disyuntor principal. En el caso de los contadores que están en la parte baja, en el primer piso, va a encontrar todos los contadores, van a estar numerados cuáles de cada piso y van a tener a la par un disyuntor que desconecta ese apartamento. Perdón. Ingeniero, una cosa. Diga. Pero en todos los cuartos, por así decirlo, del edificio tienen su break, o sea, su caja de break. O están... vamos a hablar de disyuntores principales. Si yo tengo mi medidor abajo, en la parte baja, yo voy a tener a la par de ese medidor que está en la planta baja, que tiene un gabinete especial para los medidores, a la par voy a tener un espacio para instalar mi disyuntor. Ese disyuntor es para ese apartamento. El otro disyuntor va a ser para el otro apartamento. O sea, cada base de contador va a tener un disyuntor. Entonces yo desde la parte baja puedo desconectar el apartamento que yo quiera en caso de hacer una revisión. Y aparte de eso, ese cajón que contiene todos esos medidores va a tener un disyuntor principal. El principal es un solo disyuntor que va a pagar todo el edificio, ¿verdad? Todo el edificio de apartamentos, lo va a pagar todo de un solo. Y va a tener los individuales que los va a pagar de uno en uno, según si yo necesito hacer una revisión específica. ¿Se entiende? Sí, es que yo pregunto más que todo. Sí. ¿Ah? Cuando hay emergencias, le digo. Sí, es que las emergencias ocurren en los apartamentos, no en todo el edificio. Si la emergencia es en un apartamento en particular que está tomando fuego, que tiene un cortocircuito, que hay que hacerle alguna revisión, yo apago el disyuntor para ese apartamento. Ah, ok, sí, entiendo. Ahora, si el problema es en todo el edificio, pues tengo que apagar el disyuntor principal, ¿verdad? Que es un disyuntor bastante robusto, que maneja miles de amperios y hago que se dispare, ¿verdad? Para que ya no haya energía en todo el edificio. Bien, con respecto al alambrado de pasillos y escaleras,
En las escaleras y en los pasillos es conveniente instalar un interruptor automático con apagadores de tal manera que los interruptores que accionan la luz se pueden hacer su apagado automáticamente. Por ejemplo, este tipo de apagados llevan sensores. Si alguien va recorriendo el edificio por un pasillo, la luz debe estar encendida si es de noche, ¿verdad? Si es de día no debe estar encendido. Entonces todo eso se programa. Si el sensor detecta que por un tiempo de un par de minutos no hay paso de personas, se apagan las luces. Esto es con el efecto de tener una economía en el gasto de consumo. Ingeniero, una consulta, pero Ajá. esto de los sensores es para edificios actuales. ¿Y qué pasaba anteriormente? No, anteriormente se consumía más energía. O sea, o tenía que mandar a alguien a apagarlos. Pero Okay. normalmente nadie los apagaba, sino que el edificio se encendía todas las luces de los pasillos y cuando ya llegaba, por decir algo, las 12 de la noche, el guardia de vigilancia tenía que subir a apagar todo. Así pasaba antes también en la universidad y todavía pasa. En algunos sitios hay guardias que se encargan de la energía de la universidad y tienen que andar apagando diferentes sitios, ¿va? Pero no sé si ustedes se dieron cuenta del nuevo edificio, el C3 y el 1947. Están automatizados de tal manera que ustedes caminan por los pasillos y se encienden las luces automáticamente. Si se detecta que ya no hay paso, entonces se apagan automáticamente. Eso para, como les digo, para efectos de ahorrar energía. Pero se podría cambiar para sensores los de los edificios viejos, ¿o Sí, no? claro, claro. La electrónica ahora es tan versátil que es hasta fácil cambiarlo, ¿verdad? Se pone el sensor y es fácil hacer la interrupción. Entonces, como les venía diciendo, el apagado debe ser automático y después de cierto tiempo. También hay que tener la disponibilidad pues de tener un apagado manual o un encendido manual. ¿Por qué razón? Por la razón de que si usted no quiere que las luces se apagan porque las quiere tener encendidas, porque tiene algún evento en ese edificio o por alguna razón necesita que todo esté iluminado, usted hace el encendido manual para que se mantenga el servicio continuo. En caso contrario, usted lo puede manejar automático para que esté apagando y encendiendo cuando se necesite. ¿Alguna pregunta? Con respecto a la distribución de los circuitos en cada apartamento, se debe tener un alimentador individual, oye bien, para cada apartamento. Así como tenemos un alimentador individual para cada casa, ¿verdad? Para cada vivienda, debemos tener un alimentador individual para cada apartamento. Y con circuitos necesarios que van a depender de la carga. Esos circuitos necesarios se refiere a los circuitos derivados que necesitemos dentro del apartamento. Si vamos a tener 2 circuitos de luz, 2 circuitos de toma, un circuito de estufa o lo que sea. Recuerde que también vamos a tener circuitos especiales. Los circuitos especiales es, por ejemplo, que tengamos dentro del apartamento un aire acondicionado, una estufa. Este tipo de cargas grandes llevan circuitos especiales. Circuitos especiales significa de que llevan, el aparato lleva un solo cable y un solo disyuntor para él. Es único para él, ¿no? No es como los tomas, que en los tomas yo puedo poner 10 tomas y pongo la línea y pongo la protección, o pongo 7 tomas, mejor dicho. Pongo la protección y pongo el cable. Pero en el caso de los circuitos especiales, ese cable y ese disyuntor es específico solo para ese aparato. Con respecto a las instalaciones en grandes edificios de vivienda, en este tipo de edificios, en edificios muy grandes, la demanda es muy grande. Como existen muchos apartamentos, vamos a tener mucha carga, mucha demanda. Es muy elevada.
Y un parámetro importante que debemos mantener es el voltaje de alimentación. Entonces, fíjense bien, nosotros lo que procuramos en las instalaciones eléctricas es, primero, que no haya caídas de voltaje muy bruscas. Por eso hablábamos de que se pueden manejar conductores más gruesos para evitar caídas de voltaje por la distancia. Y la otra situación es que cuando hay mucha carga, a medida vamos incrementando cargas en una vivienda o en un sitio, se va reduciendo el voltaje, va cayendo. Entonces también necesitamos trabajar sobre ese tipo de alimentación. Entonces, en vez de usar el servicio de energía de bajo voltaje, podemos usar un servicio de energía de alto voltaje a través de una pequeña subestación. O sea, yo, por decir algo, cuando yo estoy en una colonia, entre más cerca tengo el transformador de mi casa, tengo mejor energía, tengo un mejor nivel de energía. Pero si el transformador quedó muy lejos de mi casa, a mi casa va a llegar un voltaje un poco más bajo. Sobre todo si se va cargando la colonia de más viviendas. Porque la solución para cargar más viviendas sería montar más transformadores. Entonces lo mismo pasa en un edificio. Si yo no puedo tener una buena tensión, lo que hago es meter una subestación donde yo puedo manejar los niveles de voltaje. Y que va a estar ubicada esa subestación en la planta baja del edificio. O puede ser también en el sótano. Ya les voy a explicar un poco más acerca de eso. Bien. Cuando se trata de grandes edificios, vamos a tener grandes cargas. Por ejemplo, un edificio que es muy grande o muy alto, necesariamente vamos a ocupar elevadores. Es obligatorio. Vamos a ocupar equipos de calefacción, como en Estados Unidos, ¿verdad? Que hace mucho frío, se necesitan equipos de calefacción. O como acá, que en un lugar bastante caliente se ocupan aires acondicionados, pero modulares. Y por conveniencia vamos a tener que tener subestaciones muy cercanas a donde estén esos equipos. Fíjense bien, normalmente en las terrazas de los grandes edificios, digamos, imagínense ustedes que tenemos edificios de 30, 40, 50 pisos que casi no se dan en Tegucigalpa. Vamos a tener en las terrazas los equipos ya sea de calefacción o los equipos de aire acondicionado o los equipos que utilizan los elevadores, como los motores, por ejemplo. Todos esos equipos van en las partes altas. Esos equipos muchas veces, como son de mucha potencia, trabajan con voltajes más altos. O sea, hay equipos que ya no trabajan en 240 ni en 120 voltios. Por ejemplo, los ascensores trabajan en 380 voltios o 480 voltios. Y otros equipos, así de mucha carga, utilizan 1000 voltios, 2000 voltios. Entonces, ese tipo de alimentación se maneja a través de subestaciones cercanas a donde están esos equipos. Entonces, en algunos edificios ustedes van a ver que en la planta baja hay una subestación y en la planta alta hay otra subestación. Conozco algunos edificios en Tegucigalpa de 10 pisos que tienen mini subestaciones y solo son de 10 pisos. Tienen mini subestaciones. Eso significa que en cada piso van poniendo un transformador y a cada piso va llegando alto voltaje. Llegan tal vez no 13.000 voltios, pero sí llegan 4.000 voltios en cada piso. Y ahí lo van transformando en cada piso, pero eso lo hacen con el fin de mantener un voltaje de 240 bastante estable. Por lo general, pues, las subestaciones se dividen en 3 secciones. La primera sección es la cometida, la zona de alta tensión. La cometida puede ser también de baja tensión,
pero en el caso de los edificios que ocupan energías bastante grandes, vamos a tener alta tensión. En la zona, la número 2 sería la zona de transformación, que es la zona que toma la alta tensión y la transforma a baja tensión. Esto transforma y reduce los voltajes para poderle dar un uso. Y la número 3 es la zona de baja tensión. Esa zona de baja tensión la va a contener los gabinetes que contienen los medidores de energía, contienen los interruptores de cada piso, o contienen el interruptor principal para apagar todo el edificio. Esas serían las 3 divisiones, y las podemos ver más específicas en este esquema. En ese esquema pues podemos ver que tenemos la entrada o acometida mencionada pues con esta letra A, y aquí podemos ver que es acometida de energía. Esta acometida, como les digo, pueden ser en baja tensión o en alta tensión según el caso. Si es en alta tensión, aquí vamos a tener equipos de medición de alta tensión. Aquí tenemos un interruptor que sería este, junto con este cuadro, que representa un relé que hace accionar este. Porque recuerden que en alta tensión nosotros no podemos tocar ningún interruptor, sino que tiene que ser todo de forma eléctrica. Y luego esta alta tensión entra a un transformador, a un devanado primario, y del devanado primario sale transformada a través del devanado secundario. Por eso está esta T, que significa transformador, ¿verdad? Y una vez que ya sale en voltaje secundario, pues baja tensión, vamos a poner un interruptor termomagnético principal. Un interruptor termomagnético, que es donde va a ir el gabinete, pues que les mencionaba, donde van a ir los termomagnéticos y pueden ir los medidores, ¿verdad? Aquí podríamos tener otro cuadro con todos los medidores y todos los termomagnéticos que ustedes están viendo acá. Este sería el principal, y estos serían las alimentaciones para cada, ya sea para cada piso o para cada apartamento, según sea el caso. Y por eso dice aquí, el número de elementos corresponde al número de circuitos. Eso es con respecto a este sistema de subestación. Luego, el tipo de alimentación en los edificios con gran número de viviendas va a depender principalmente de lo siguiente. O sea, qué tipo de alimentación voy a implementar según las características del edificio. Entonces, el tipo de alimentación va a depender de, primero, la dimensión del edificio, qué tan alto y qué tan ancho es el edificio. Segundo, la magnitud de carga. La magnitud de carga va a depender de cuántos apartamentos hayan. Si es un edificio que contiene muchos apartamentos, vamos a tener mucha carga. Esta puede estar dada en kVA o puede estar dada en kilowatts. Y por último, la longitud de los alimentadores y la distribución de los apartamentos. La longitud de los alimentadores pues tiene que ver con las caídas de voltaje. Entre más largo es un alimentador, pues más caída de voltaje va a tener. Y la distribución de los apartamentos. Entonces, de acuerdo a esos factores, se distinguen dos tipos de sistemas. Un sistema de alimentación vertical y un sistema de alimentación horizontal. Para el primer sistema vertical, ese es para alimentadores principales. O sea, el vertical se va a usar cuando las alimentaciones sean principales. Y en el segundo, la horizontal, es cuando las alimentaciones vienen siendo como secundarias, que ya son las alimentaciones de cada piso. O podemos llamarla alimentación principal, y en este horizontal puede ser subalimentadores. Entonces aquí vemos el esquema, ¿no? Tenemos en el esquema, tenemos el alimentador, la alimentación vertical, y tenemos la alimentación horizontal. En este caso, en el edificio, tenemos una subestación en la parte baja, y desde esa subestación aquí va a entrar la acometida de energía, y de aquí va a salir la energía
y va a subir verticalmente por todo el edificio, manteniendo un solo conductor, digamos, una sola línea de alimentación. En el otro caso vamos a tener el sistema de subestación donde entra la alimentación, y aquí imagínense que en esta subalimentación tienen esta barra oscura que va dentro del mismo cuarto donde está la subestación, esta barra, y de esa barra salen todas estas líneas que van para arriba, miren, que serían nuestros sistemas alimentadores. Y de los sistemas alimentadores, aquí esta va hasta el primer piso, esta va hasta el segundo piso, la otra al tercer, y así sucesivamente. Y en cada piso se va a dividir hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia los apartamentos de la izquierda o hacia los apartamentos de la derecha. Lo mismo aquí, y si solo son dos apartamentos, sí, al apartamento de la izquierda y al apartamento de la derecha. Y así sucesivamente. Aquí se manejan dos situaciones. Si ustedes son observadores, verán que en este tipo de esquema ocupamos más cables que van hacia arriba, muchos más cables. Y en esta ocupamos un solo cable, una sola línea gruesa. Pero las líneas gruesas son más caras. Pero también aquí ocupamos varias líneas. Entonces, como podemos ver, este sistema del lado derecho ocupa más ductos. No solo cables, sino que más ductos, y ocupa más mano de obra. Entonces, ahí tendríamos nosotros, según el diseño del edificio, escoger si nos conviene una alimentación vertical o si nos conviene una alimentación horizontal. En el caso del alto voltaje es mejor llevar una alimentación del tipo vertical, porque aquí voy llevando una sola línea. Ajá. Dígame. Una consulta, por ejemplo, ahí en la vertical, por ejemplo, si yo tengo un distribuidor principal, ¿verdad? Me corta la energía totalmente para hacia arriba todo. Sí. Mientras que si yo tengo uno individual en la horizontal, sería como una ventaja en ese caso, por ejemplo. En ese caso que tienen en la horizontal, diríamos que son 4 pisos. Entonces yo puedo cortar la energía del cuarto piso sin interrumpir la de los primeros 3, mientras que en la vertical sí. Sí, es que depende, mire. En ambos casos, yo necesito tener algún tipo de desconexión que me desconecte todo el edificio. En ambos casos. En ambos casos, porque pero en la horizontal yo podría colocar uno por piso, en todo caso que yo quisiera hacer. Sí, en esta horizontal tengo la particularidad que aquí puedo poner los medidores en cada piso, ¿verdad? Exacto. Porque van individuales las líneas. Entonces, en cada piso yo puedo poner la medición. Mientras que en este, la medición van a ir todas en la parte baja. Ahora, a la par de la medición esta, si yo tengo los contadores de todos los pisos aquí en la subestación, a la par del contador debe ir un breaker. Y cada breaker que está a la par de un contador es un breaker de un apartamento. O sea que yo puedo desconectar el último apartamento si voy a hacer una revisión, o puedo desconectar el segundo apartamento del lado derecho si voy a hacer algún trabajo ahí. Y si el problema es en todo el edificio, pues voy a tener siempre un interruptor grande principal que me desconecta todo el edificio. Lo mismo acá, aquí voy a tener un interruptor principal que me desconecta todo el edificio. Pero en este caso yo voy a tener los interruptores, como tengo los medidores aquí arriba, los interruptores secundarios o termomagnéticos los voy a tener dentro del apartamento. Donde está el centro de carga, yo voy a tener un interruptor que me desconecta toda la energía de la vivienda, ¿verdad? Lo mismo acá, toda la energía de esta vivienda, toda la energía de este apartamento. Entonces yo voy a tener todos mis interruptores y mis medidores en las partes de arriba. Y aquí en este caso voy a tener todos mis medidores y mis interruptores en las partes de abajo. Por eso les digo, todo depende de cómo queramos tener configurado nuestro sistema. Ahora, si voy a tener sistemas de alto voltaje,
no es conveniente estar llevando alto voltaje por acá, alto voltaje por acá, alto voltaje por acá, sino que llevo una sola línea de alto voltaje. Y va a llegar hasta la subestación o va a llegar hasta la siguiente subestación. No sé si me entendieron. ¿O tienen otra pregunta? ¿Me entendió? ¿Cuál es el tipo de alimentación más usada para los apartamentos acá en Honduras? ¿La horizontal o la vertical? ¿O siempre depende? Es que depende. Esta, por ejemplo, es más usada cuando el edificio es grande, es alto, lleva muchos apartamentos y que necesitamos llevar energía primaria a través de un... Pero le digo, aquí no es conveniente, sí se puede, pero no es conveniente llevar alto voltaje por acá, alto voltaje por acá, alto voltaje por acá, sino que el alto voltaje lo voy a llevar un solo conductor. Y voy a tener subestaciones intermedias, una en la planta baja, puede ser una en medio, otra arriba, que me va a bajar el voltaje para cada apartamento. O ya de esta subestación, pues voy a sacar entre el alto voltaje y saco de un solo el bajo voltaje y mando una sola línea de bajo voltaje. Pero esta línea de bajo voltaje se va a dar cuando el edificio no sea muy alto. Siempre va a ir de forma vertical, pero no muy alto el edificio, porque voy a mandar líneas secundarias. Es que acuérdense ustedes que cuando yo mando energía secundaria, a medida voy subiendo pisos, voy aumentando las longitudes. Imaginen un edificio de 50 pisos, voy a tener por lo menos, qué sé yo, medio kilómetro será, o más de un cuarto de kilómetro para arriba en distancia. Entonces, en ese caso, pues yo voy a necesitar llevar alto voltaje hasta ciertos puntos. O combinar, llevar la energía baja hasta ciertos puntos y manejar el alto voltaje por otro ducto. Es en el caso pues de que el edificio sea pequeño, pues yo mando toda la secundaria por esta línea y la hago de manera vertical. Porque aquí va a entrar la primaria, aquí la voy a transformar y aquí va a salir la secundaria. Y como el edificio es bajo, no voy a tener problemas de caídas de voltaje. Y acuérdense que en edificios bajos también voy a tener excedentes de carga, porque si tengo edificios de 4, 5, 6 pisos, voy a tener pocos apartamentos. Pero ¿cuántos apartamentos puedo tener en un edificio de 50 pisos, por ejemplo? Voy a tener un resto de apartamentos, entonces una carga muy grande. Es ahí donde van a manejar este sistema de alimentación vertical en alto voltaje. Y lo mismo acá. Aquí lo puedo manejar en bajo voltaje. Y aquí estas derivaciones de alimentación en bajo voltaje. Y asumimos que estamos utilizando un edificio que no es muy alto, ¿verdad? Entonces las consideraciones las tomamos de acuerdo al tipo de edificio, si es alto, si es ancho. Por ejemplo, este tipo de alimentación horizontal sería más que todo para un edificio que es ancho, ¿verdad? Este tipo de alimentación vertical es para un edificio que es alto. Permítame un momento. Bueno, jóvenes, disculpen. Entonces les vuelvo a compartir el documento. Aquí tenemos los dos tipos de alimentación. Como les decía, la alimentación que vamos a escoger es la que más nos convenga. Y tenemos también instalación de elevadores. La instalación de elevadores es obligatoria en edificios altos. O sea,
según las normas del Código Nacional Eléctrico y las normas internacionales, todos los edificios deben de tener un ascensor. Aunque en Honduras existen edificios de 3, 4, 5 pisos que no tienen ascensor. Pero la normativa es que ya esos tipos de edificios ya deben de usar un ascensor, sobre todo para personas minusválidas y para personas de la tercera edad. Es obligatorio tener. Y esas normativas se van dando con el tiempo y se van mejorando, entonces van cambiando las regulaciones y los reglamentos dentro de cada país. Es conveniente pues instalarlos también en lugares de acceso, tanto de entrada y de salida, a que sea inmediata. Y si fuera posible en varios sitios de este edificio, por ejemplo. Si es un edificio muy alto, acuerden que los ascensores se instalan en pares. Si un ascensor falla, trabaja el otro. Pero si es un edificio muy alto, deberá tener, por ejemplo, 2 pares, 3 pares de ascensores, ubicados en diferentes puntos, ¿verdad? Ubicados en diferentes puntos, sobre todo cuando los edificios son bastante anchos, se deben de ubicar ascensores en diferentes puntos. Es conveniente, pues, bueno, con respecto al tamaño de la cabina, para instalar un ascensor, ustedes tienen que saber cuál va a ser el tamaño de la cabina o la caja del elevador, que esta se determina considerando la capacidad de personas que va a manejar. Por ejemplo, ustedes dicen, para 10 personas yo necesito un ascensor por lo menos que sea de 1000 kilos. 1000 kilogramos. Para 20 personas van a necesitar un ascensor que maneje 2000 kilogramos, como un ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántas personas quieren trasladar en un ascensor, este ascensor va a ser más grande y el elevador, el motor y todos los requerimientos van a ser más robustos. Entonces, eso se determina dependiendo del tamaño del edificio. Van a haber varias situaciones. Vamos a considerar primero la carga. ¿Cuánta carga va a manejar el elevador? Si el edificio es muy alto, necesitamos manejar velocidad. Recuerden que para mover un elevador que viene de un 80 pisos para abajo o de abajo a un 80 pisos arriba, lleva tiempo, entonces necesitamos elevadores pues, que se muevan veloz. Y eso implica mayor potencia en el motor. También hay que ver el tipo de puerta. Si la puerta va a ser una sola puerta o 2 puertas en cabina. También hay que tomar en cuenta la disposición del contrapeso. Todos los elevadores llevan un contrapeso, van a tener un espacio adicional para ese contrapeso que hay que tomarlo en cuenta y tomar en cuenta la información adicional que proporciona el fabricante. El tipo de ascensor o elevador más usado es el de maniobra universal. Este es el más común y más usado a nivel internacional, la maniobra universal. Estos ascensores desde 1920 o 1930 para acá han sido ascensores de maniobra universal. Básicamente no ha cambiado nada, el mismo motor, la misma estructura, los mismos cables, los mismos contrapesos. Lo que sí va cambiando es la electrónica, porque los controles ahora son electrónicos, llevan más sensores, llevan más alarmas, llevan más señalización, por decirlo así. Entonces aquí tenemos cuáles son los elementos constitutivos de un elevador de maniobra universal. Lo primero es el motor. El motor es el que manda, el motor es el que dice cuál es la potencia. Lo demás es el sistema de frenado, que lleva un sistema que es accionado por electromagnetos. Después está el sistema de apertura y cerrado de puertas. El sistema de apertura y cerrado de puertas pues debe ser automatizado, pues ya sea por control eléctrico o por control electrónico. Las puertas son automatizadas de tal manera que se deben de cerrar solas, se deben abrir solas. Si una persona va a pasar, debe censar de que va una persona para no terminar de cerrar y golpear. También está el conmutador de piso, que responde a las llamadas de subida y bajada en cada piso. El conmutador de piso es cuando ustedes apretan un botón
para que baje a la planta baja o para que suba a un determinado piso. También está el tablero de maniobras, que es el tablero cuando ustedes le indican a qué piso quieren ir. Ese es controlado remotamente, el motor va desde el tablero de maniobras. Normalmente yo desde afuera del elevador no le puedo indicar a qué piso quiero ir, solo puedo llamar al elevador, pero desde adentro del elevador yo puedo decirle a dónde quiero ir. Bueno, es la diferencia entre el conmutador de piso y el tablero de maniobra. Y este constituye pues algunos relevadores y controles de llamadas simultáneas y alumbrado. Él controla si hay dos llamadas de diferentes lugares, de un piso y de otro, y él escoge a dónde necesita ir primero y a dónde necesita ir después. Y recuerden que por eso también tenemos dos elevadores, uno puede ir hacia abajo, el otro puede ir hacia arriba. La idea es no provocar colas en horas pico. O sea, las horas pico es cuando todo el mundo baja del edificio, quiere bajar y ir a trabajar, por ejemplo. Entonces todo el mundo necesita el elevador. O la gente viene de trabajar y todo el mundo quiere subir, todo el mundo ocupa el elevador. Esas son las horas pico. Entonces necesitamos más o menos calcular cuál es el conjunto de personas que se manejan en horas pico para también poder calcular cuál va a ser el tamaño del ascensor a usar y cuál va a ser la velocidad. Tenemos controles de recorrido fino y de bloqueo. Estos impiden que el elevador se desplace más allá de cada nivel. El control fino indica de que el elevador debe parar a flush con el piso. Donde pare el elevador, yo tengo que quedar a nivel de piso, ya sea en el primer piso, en el segundo piso, tercer piso. Y si hay alguna pequeño desfase entre el elevador y el piso del edificio, tengo que hacer, permitir. Bien, disculpen. Como les decía, pues tenemos los controles de recorrido fino. Si un ascensor no termina en el nivel exacto, podemos controlar a través de recorrido fino si queda y poder hacer de que quede a nivel de piso. Y si esto no puede suceder, existe el bloqueo. O sea, el bloqueo existe cuando un ascensor no queda exactamente a nivel de piso. O se pasó unos centímetros para arriba o quedó unos centímetros abajo. Entonces, en esos casos existe el bloqueo de todo el ascensor. Y el bloqueo también existe cuando las puertas están abiertas. O sea, ningún ascensor que ve en movimiento puede abrir sus puertas. Deben permanecer cerradas. Si hay algún error o algún problema, existe la condición de detenerse. Y por último tenemos pues el sistema de señalización, que son todas las lámparas indicadoras que indican, por ejemplo, en qué posición está el elevador o en qué piso está, cuál es la disponibilidad, si hay algún elevador que está disponible o el otro está usándose, o cuál es el sentido de marcha, si el elevador va para arriba o si va para abajo. Todo esto lo tenemos a través de sistemas de señalización. Antes se usaban lamparitas que nos indicaban con números en qué piso iba o si va subiendo o bajando. Ahora tenemos pantallas digitales que expresan en qué número va, en qué número viene, si está parados, a través de pantallas. Todo va cambiando a través de la electrónica. A medida va avanzando la electrónica, va cambiando. Ahora todo va con microprocesadores. Bueno, eso sería todo. Y por favor, hagan este ejercicio. Miren, este fin de semana pónganse a trabajar.
en sus ratos libres, tómenlo como un juego de desarrollo. Este es para balancear cargas. Mire, tenemos 7 apartamentos, tenemos locales comerciales, servicios generales, oficinas y garajes. Cada una de estas cargas las tenemos que distribuir en cada fase. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner una carga de esta en la fase C, otra carga de esta en la fase B, otra carga de esta en la fase A. Y después voy tratando de que las otras cargas vayan compensando. Si una está muy baja, voy metiendo una carga más alta acá. Si la otra está intermedia, meto una carga intermedia. Y si la otra está muy alta, le meto una carga baja. A medida voy llenando esto, al final ya no van a haber carga, entonces sumo los totales. La idea es que estos 3 totales se parezcan mucho. O sea, el total de B sea muy parecido a C y el total de B sea muy parecido a A. Dentro de estas 3 fases va a quedar una más alta, una intermedia y una más baja. Siempre queda así. Entonces, al tener la más alta, van a marcar cuál es la más alta, cuál es la más baja y van a usar la fórmula de desbalance y traten de comprobar de que les quede menor al 5%. Si les queda arriba del 5%, el ejercicio está mal balanceado. Las cargas están mal distribuidas. Entonces, para distribuir mejor esto, vuelven a cambiar cargas aquí en estas columnas y vuelven a obtener datos que tal vez sean más cercanos. De tal manera que aquí les va a ir bajando a 5, a 4, a 3%. En algunos casos a 1%, en otros casos hay casos más completos que quedan, por ejemplo, a 0.5%, 0.6%. Pero eso depende de cómo ustedes balanceen estas cargas. Ustedes háganlo así como, no es para presentar, solo es para que practiquen. Y la otra semana les voy a dar un tip de cómo hacerlo de manera más rápida. Bien, entonces, si no hay preguntas por hoy, nos vamos a quedar acá. No sé si tienen preguntas. Para mañana entren al aula virtual, ahí va a haber material en PDFs. Va a estar este ejercicio para que lo tomen y lo hagan. Y voy a poner el material de la siguiente semana, que es ya la parte de cómo calcular y diseñar líneas en edificios, departamentos, y cómo calcular y diseñar directamente los motores y cables y alimentadores de los ascensores. ¿Tienen alguna consulta? Porque miro que el desbalance es la diferencia de carga que hay entre las líneas. Exactamente, una línea con más carga que otra línea. Acuérdense que aquí van a tener ustedes cargas trifásicas, y donde hay ascensores van a tener cargas trifásicas, pero pueden tener también apartamentos con cargas monofásicas. Esto es porque de un sistema trifásico yo puedo sacar un sistema monofásico. Entonces yo puedo tener apartamentos monofásicos y puedo tener equipos como el ascensor y otros equipos de edificios que son trifásicos perfectamente. Pero cada uno toma carga de alguna línea. Entonces, sobre todo en sistemas monofásicos, cuando tomo cargas de una línea o de una fase, trato de que las cargas vayan siendo más o menos parecidas para no caer en el desbalance, porque el problema del desbalance de carga es que provoca problemas en las líneas de energía. ¿Alguna pregunta? Bien. Sí. Ese desbalance se podría regular, por ejemplo, si yo sé que esta línea lleva más carga que la otra, pues simplemente le pongo un conductor más grueso. No, le pongo más. Si una línea tiene más carga que otra, le quito carga pasándole esa carga a otra línea. Eso es lo que estamos haciendo con el documento. Con el documento que les acabo de mostrar. Yo, si una línea, si una fase está muy cargada, la puedo descargar, quitándole un poco de carga y pasándosela a otra fase. Entonces así voy a tener un mejor balanceo de cargas. Por eso les digo, practiquen el ejercicio y ustedes van a ir razonando y van a ir viendo
cuál es la idea del ejercicio, y la otra semana yo les voy a traer cómo desarrollarlo de manera que lo puedan llevar a su menor porcentaje de balance, ¿verdad? Bien, aquí los dejo porque tengo un asunto pendiente. Revisen mañana el aula virtual. Nos vemos la próxima semana en la clase Team. Y pasen buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Feliz tarde, ingeniero.